Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección del noticiero Código Legal. La Corte Constitucional, en la sentencia de unificación 881-2005, en el proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, sección quinta, el 4 de septiembre de 2003 y el Consejo de Estado, sección primera, el 30 de enero de 2004, ampara la acción de tutela por vulneración al debido proceso. Respecto a que la decisión judicial impugnada, el peticionario fue Mauricio Cárdenas Santamaría, el accionado, el Consejo de Estado, sección cuarta, y el magistrado ponente, doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. Sebastián, ¿cuáles son los hechos? Vamos contigo. Buenos días, mi nombre es Sebastián Laino y hoy nos encontramos reportando desde el centro de Bogotá, más específicamente en la Plaza de Bolívar, donde el exministro de Defensa, en compañía de quien declaró como su apoderado, denuncian que se incurrió en una vía de hecho a su derecho fundamental del debido proceso, más específicamente en la sentencia del 31 de mayo del 2002. El demandante expresa que su vulneración se inició desde la ley 472, artículo 6, donde el juez le declaró ser un responsable solidario entre el proceso de conciliación entre las partes del Ministerio de Transporte y el proceso que se llevó a cabo contra Dragocol SAS, puesto que ésta le incurrió daños al ministerio. Al momento en el que el exministro acepta este papel de responsable, expresa que los embargos certificados tenían que ser interpuestos y ordenados bajo el ministerio, no por su persona, es decir, por la entidad. Por ende argumenta que desea ser exonerado de toda culpa. Seguido a esto, se interpone la ley 472 de 1998, donde dice que fue vulnerado su derecho al debido proceso, como ya antes se había mencionado. Seguido a esto, expresa que se le acusó de daños contra la entidad. Sin embargo, él mismo determina que el Consejo de Estado tomó esa decisión bajo argumentos no contundentes, puesto que ya se había probado previamente a la investigación que no se actuó de mala fe, e inclusive la buena fe del ministro se comprobó. Más específicamente, la investigación fue llevada a cabo el 29 de junio del 2001, ya que fue absuelto de toda culpa, y que la misma Fiscalía de la Nación eximió de toda culpabilidad al señor Mauricio Cárdenas Santamaría, e inclusive ordena el cierre de investigación y opta por la captura judicial del 13 de enero del 2001 del juicio fiscal, e inclusive la misma Contraloría quedaría desvinculada de todo proceso. Seguido a esto, se optó por hablar con el señor Mauricio Cárdenas y reafirma su posición en cuanto a su vulneración del debido proceso gracias a la ley 472 del 98, artículo 40, donde la interpretación, según él y su apoderado, fue errónea, ya que la responsabilidad solidaria y a su modalidad general objetiva fue de mala interpretación, ya que no es su persona la que tiene que hacer respectivos actos, sino la entidad la de hacerse responsable. Palabras más, palabras menos. El señor interpreta que mediante esa ley no se tenía que vincular al funcionario implicado como se creía, sino que dice que es inconstitucional y que se debería vincular a la entidad. Para finalizar, 1. La retroactividad de la ley no concuerda con los efectos requeridos en la sentencia, ya que aunque la ley fue expedida durante el tiempo de la sentencia, fue hasta después que quedó vigente, y que la retroactividad no concuerda. Aparte de esto, expresan su voluntad de interponer una acción de tutela, ya que 1. Hubo una vulneración directa a su debido proceso, y seguido a esto, después de ese debido proceso, quedaría el de vulnerado su derecho al buen nombre, pues se le vería entre el ojo público como una mala persona y afectaría su buen nombre. Juan Simón, de todo esto, ¿cuál es el problema jurídico? Muy bien, Una. Como tenemos en la sentencia SU 88105, tenemos que fueron violados como problema jurídico fundamental dos principios. El primero, el del debido proceso, y el segundo, el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque cuando fueron y retomaron la ley que estaba no vigente durante el ordenamiento jurídico en ese periodo, pues esto hace y vuelve esa sentencia también una sentencia inconstitucional, por lo que la sentencia entra en contra de la nación, del ministerio y de Dragados y Construcciones Colombia.
¿Y cuáles fueron los argumentos de intervención de terceros interesados? Juan Simón y Sebastián, cuéntenos. Primero encontramos al Consejo de Estado sección cuarta en persona de Ligia López Díaz, presidenta de esa sección, quien manifiesta que no debe aceptarse esta petición de tutela, ya que en la sentencia quedó demostrado la responsabilidad del exministro en el proceso, y aparte de eso afirma que el Estado tiene toda autoridad y legitimidad para exigirle a sus funcionarios por acciones antijurídicas y sus omisiones o acciones dentro de ellas. Después encontramos a la Contraloría General de la República, quien también expresa que debe ser denegada, ya que ese debate no da para una acción de tutela y que tiene que verse llevada en otro proceso. Y por último, la Procuraduría General de la Nación afirma que si hubo una vulneración, una vía de hecho y que debe aceptarse la tutela. Seguimos. Bueno, Luna, siguiendo ahora con las intervenciones de la sentencia, tenemos primero al Ministerio. El Ministerio y su empoderado dicen que la tutela debe ser denegada, pues solamente y todo radica un problema hermenéutico, nada de legalidad. Al igual que también tenemos que dicen que siempre hubo buena fe y la sentencia explica muy bien cómo el ministro en su proceso tuvo una buena praxis. También tenemos el caso de Dragacol. Dragacol, al igual que su empoderado, conceden que la tutela. Como último tenemos también las intervenciones de la Cámara de Comercio. Al enterarse de la tutela, la Cámara de Comercio publicó 2 escritos sobre arbitraje y conciliación que dieron pie para poder resolver dudas, al igual que para darle una orientación y mayor claridad a la sentencia y a lo que se estaba viviendo posteriormente de la sentencia. ¿Qué argumenta el demandante, Camila Rojas? Buenas tardes, dando continuidad a nuestro noticiero, quiero establecer cuáles fueron los argumentos dados por Mauricio Cárdenas en la sentencia. Los principales de Mauricio Cárdenas. El peticionario Mauricio Cárdenas alega la vulneración del debido proceso y a su buen nombre, ya que su imagen ante la opinión pública quedó como la de un funcionario transgresor de la moralidad administrativa, responsable de lo sobre. El primer argumento secundario que dio el señor Mauricio Cárdenas se trata sobre la responsabilidad solidaria. Esta aparece en el artículo 40 en el inciso 2 de la Ley 472 de 1998. Esta se aplicó retrospectivamente según la sentencia impugnada. Según el demandante, el Consejo de Estado dio la ley que se promulgó el 5 de agosto de 1998. Por disposición de esta misma norma, esta empieza a regir el 5 de agosto de 1999. Esto quiere decir que esto fue después de la fecha en la cual se produce la conciliación, que es el 6 de noviembre de 1998. Segundo, la liquidación de perjuicios se hizo en concreto a pesar de que según el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, esta debía ser in genere y solo podía hacerse a través del incidente previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil. El tercer argumento dice que las irregularidades dentro de la acción popular no provinieron de la contratación de Dragacol con el ministerio, sino de una conciliación judicial entre estas entidades. La conciliación judicial se promovió después de la presentación de la demanda arbitral por parte de Dragacol. Sin embargo, esta desistió después de estar firmada la conciliación. Cuarto argumento. Su responsabilidad solidaria como exministro solo podía deducirse a través de la acción de repetición y no a la acción popular. Al no hacerse tal cosa se presentó una indebida acumulación de pretensiones. Tal acción de repetición se debió haber promovido en particular, puesto que el daño promovido es de una conciliación y en este procedimiento se debió haber demostrado el dolo o culpa grave para determinar la responsabilidad del exministro. Quinto y el último argumento secundario. El Consejo del Estado, frente al vacío de contenido del derecho colectivo a la moralidad administrativa, no podía determinar cuál era el alcance de este derecho. Esto era criterio del actor, desconoce el principio de legalidad y en su parecer se necesita una ley que aclare cuál es el alcance de la conducta prohibida. Dado por terminados los argumentos principales y secundarios de esa sentencia, daré continuidad a mis compañeros para que les sigan explicando este famoso caso de corrupción. José Miguel, ¿qué sabemos de la normatividad aplicable al caso? Muy buenas tardes, les habla José Miguel Canales y les informaré sobre la normatividad de la sentencia SU 881 del 2005. La normatividad que encontramos en la sentencia es la siguiente. El artículo 40, 39,
88 de la Ley 472 de 1998 tiene por objetivo regular las acciones populares y las acciones de grupo que trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Esas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. Pero esos artículos del número 39 y 40 al día de hoy se encontrarían derogados por la Ley 1425 del año de 2010. Por el artículo primero. Más adelante encontraríamos que a pesar del artículo 34 de la ley ya dicha, debía ser in genere, o sea, en general. Frente a la Constitución encontraríamos como, por otra parte, en esta indicaría que el sentido originario de la acción popular es proteger los derechos colectivos, pero no reparar los daños patrimoniales causados por el Estado, para el cual se estableció por el artículo 90 de la Constitución Política, así como esta posibilidad de buscar el reembolso de lo pagado por este, a través de la acción de repetición desarrollada en la Ley 678 del 2001. Y por último, la Ley 472 de 1998 no se contempla que la acción popular sea improcedente por la existencia de otros medios judiciales de defensa, a través de los cuales también se puedan hacer efectivos derechos como lo son, y si sucede, con la acción de tutela y la de cumplimiento. Muchísimas gracias. Bueno, las consideraciones de la Corte son las siguientes. Primero que todo, su competencia. La Corte Constitucional es competente para revisar el presente fallo de tutela de acuerdo con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Los fundamentos radican en lo siguiente. Mauricio Cárdenas actuó conforme a los mecanismos ordinarios de defensa existentes. Una acción de tutela es procedente solo excepcionalmente, cuando se incurre en vía de hecho con una actuación claramente contraria al derecho. Las irregularidades pueden ser de carácter fáctico, orgánico, procedimental o sustantivo, como presuntamente fue en este caso. ¿Por qué no es constitucional aplicar el artículo 40, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998 para determinar la responsabilidad solidaria del hecho dañino en cuestión? Pues según el accionante, la mencionada norma se aplicó retroactivamente en la sentencia impugnada, debido a que dicha ley entró a regir el 5 de agosto de 1999 y la conciliación cuestionada en la acción popular se celebró el 6 de noviembre de 1998. Es decir, los hechos sucedieron antes de que la norma fuese vigente y a menos que en su contenido señale expresa, puesto que si no es así, podría verse vulnerada la seguridad jurídica. La Corte apoya la ya mencionada posición de la Procuraduría y argumenta que efectivamente no había ninguna norma previa a la ocurrencia de los hechos que señalara expresamente la existencia de responsabilidad solidaria legal por los daños del patrimonio público. Por otro lado, la Corte también estudió que el artículo 88 de la Ley 472 establece que rige un año después de su promulgación. Siendo que el fallo del Consejo de Estado fue posterior a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad de este artículo, la falta del Consejo de Estado se agravó, pues además desconoció la vigencia de la Ley 472 en fecha posterior. Solo se podría haber aplicado retroactivamente el artículo 40 si existiera una norma previa que estableciera expresamente la responsabilidad solidaria del representante legal en virtud del artículo 1568 del Código Civil, y la disposición del artículo 40 fuera además más favorable. Finalmente, se demostró la vía de hecho en que incurrió el Consejo de Estado por desconocimiento del principio de legalidad y a consecuencia de esto la tutela prosperó. Sin embargo, la Sala precisó la firmeza de los efectos de fallo de la acción popular cuestionada, tales como la declaración de que la conciliación elaborada vulneraron los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y el patrimonio público, y orden de reembolso por las sociedades condenadas al Estado del dinero indebidamente pagado. Por tanto, no se emitió juicio sobre la conducta de los involucrados y no procedió a pronunciarse sobre la responsabilidad individual del exministro Mauricio Cárdenas, siendo que en la presente tutela solo se juzga el punto sexto de la parte resolutiva de la sentencia mencionada. El resuelve. Finalmente, la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional
resolvió, y cito textualmente, primero, revocar las sentencias de tutela proferidas por la sección quinta y primera del Consejo de Estado del 4 de septiembre de 2003 y del 3 de enero de 2004, y en su lugar conceder la tutela al derecho fundamental al debido proceso de Mauricio Cárdenas. Segundo, dejar sin efectos exclusivamente el número sexto de la sentencia AP 300 proferida el 31 de mayo de 2002 por el Consejo de Estado, sección cuarta, al decidir sobre la acción. Listo. En virtud de la cual se declara responsable solidario por el valor no recuperado de lo pagado en exceso a Mauricio Cárdenas Santamaría, en su calidad de exministro de Transporte. En lo demás, la sentencia del Consejo de Estado, sección cuarta, queda en firme. Sin embargo, hubo varios argumentos de voto. ¿Quiénes los pronunciaron y de qué trataban? José Miguel, cuéntanos. Gracias, Luna. Ahora procederemos a informar sobre los salvamentos de votos. Encontramos cómo el magistrado Camilo Arciniegas salvaría el voto en donde consideraría que efectivamente se habría vulnerado el debido proceso del accionante. Mediante esto, la Contraloría establecería la responsabilidad mediante un proceso de responsabilidad fiscal. Pasando a un segundo punto, también tenemos que tomar en cuenta el salvamento de voto del magistrado Humberto Sierra Porto a la sentencia SU 881 del 2005, en donde la expresión vía de hecho se reemplazaría por causales genéricas de procedibilidad para la procedencia de la acción de tutela. Los términos en la presente decisión serían los siguientes. Se habría revocado las sentencias de las tutelas encontradas en la sección quinta y primera de los años 2003 y 2004, como ya fue mencionado. A base de esto, declararía responsable solidario al exministro de Transporte. Todo esto sería determinado por parte de la Corte Constitucional, según el doctor Marco Monroy, magistrado ponente. Esta determinación no se ajustaría a los ni jurisprudenciales de una vía de hecho. En este orden de ideas, la Sala no habría conservado la esencia constitucional de donde provenía la tutela. El juez popular habría comentado e hizo la posibilidad de decretar la mencionada responsabilidad con unos fundamentos con los principios contenidos en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993 en el artículo 40. La respuesta que daría frente a su decisión era declarar responsable solidario al tutelante mediante una acción popular. Lo que haría es recoger una norma del desarrollo en otras superiores, cosa que sería el artículo 26, numeral segundo de la ley ya mencionada. A pesar de todo, la Corte habría revocado la sentencia del juez, aboliendo la declaratoria de responsabilidad del actor. Muchísimas gracias. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos en una próxima emisión. Que tengan un buen día.